Pues buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí un jueves más para tener nuestro culto de oración, y como sabéis y tenemos por costumbre, buena costumbre, tenemos una palabra, una meditación en la palabra de Dios antes para, preparar nuestros corazones, guiar nuestros corazones a la hora de acercarnos a nuestro Señor en oración. Como es evidente, seguimos haciéndolo de esta forma telemática desde nuestras casas. Todavía pues no nos estamos reuniendo, aunque como decimos, deseamos que pronto, pues si Dios lo permite, las autoridades pues amplían un poco las condiciones, pues así intentaremos hacerlo. Así que un jueves más tenemos nuestro culto de oración. Oramos todos desde nuestras casas por los motivos que se nos mandan y los que vosotros podáis también evidentemente añadir. Y tenemos también nuestro tiempo en la palabra del Señor, que siempre es buena y evidentemente necesaria para nuestras vidas, el crecimiento de nuestras vidas espirituales. Tenemos una oración y ya empezamos. Señor, te damos gracias por permitir que podamos estar otro día, Señor, abriendo tu palabra, aunque sea de esta manera, en la distancia, desde nuestras casas, Señor, pero con total reverencia. Queremos también alabarte y adorarte de esta manera, Señor. Deseamos volver pronto a congregarnos como pueblo, como cuerpo, como iglesia, en nuestro local, en nuestra capilla. Señor, poder alabarte y adorarte juntos, Señor, en armonía, con sencillez de corazón, como lo solemos hacer, Señor, pero también de forma sincera, juntando, sabiendo que tú eres el centro de todo lo que hacemos, Señor. En tus manos ponemos este tiempo, pidiendo que, Señor, lo que leamos en la palabra pues sea de edificación y de estímulo en nuestras vidas, y sobre todo de reconocimiento a la persona santa de nuestro Señor Jesucristo. Nos acordamos de los que están enfermos, cuídalos. Gracias porque vas cuidando a los que han pasado por el virus en nuestra congregación. Y Señor, pues en tus manos ponemos toda esta situación de pandemia mundial, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, pues como recordaréis, durante bastante tiempo estamos viendo que Cristo es supremo. Cristo es superior en todo, Cristo es supremo sobre todas las cosas. Y lo estamos haciendo a través de personajes de la Biblia. Estamos comparando, por así decirlo, a nuestro Señor Jesucristo, a Cristo, con personajes de la Biblia. Empezamos por el principio, por el Génesis. Todavía estamos en el Génesis, empezamos por Adán y hemos seguido así por orden cronológico, por así decirlo, con distintos personajes, pasando por Abel, por Abraham, por Noé, así sucesivamente, y el último que estuvimos viendo era, si os acordáis, Jacob. Y Jacob, pues sabéis que entre los hijos que tenía, el más pequeño era José. Y vamos a empezar otra serie de 4 o 5 jueves comparando al Señor Jesucristo con José, viendo que el Señor es superior a José y que Cristo es supremo en distintas cosas por las cuales también José pasó. Y en el día de hoy vamos a ver que, José pasó por sufrimiento. ¿Os acordáis de la historia de José? Pero vamos a ver que Cristo es supremo también en sufrimiento. Nadie sufrió como él. Dice Génesis capítulo 37, vamos a leer allí 11 versículos que nos sirvan para introducirnos un poco en la situación de Jacob, o en lo que queremos hablar de Jacob, de José, lo que queremos hablar de José en esta tarde. Génesis capítulo 37, y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Génesis 37,
versículos del 1 al 11. Dice que Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con su hermano. El joven, José se refiere, estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, es decir, con su hermano. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos, sobre su hermano. Y amaba Israel, es decir, Jacob, amaba Israel, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque era para él, para Jacob, para Israel, el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Por eso lo odiaban, dice el versículo 4. Versículo 5. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinará sobre nosotros? ¿O acaso te enseñoreará sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de su sueño y de sus palabras. Dice versículo 9 que tuvo aún otro sueño y lo contó a su hermano diciendo: he aquí he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a su hermano. Y su padre, Jacob, lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tu hermano vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, odio, envidia, todo el rato. Pero, final del versículo 11, su padre reflexionaba, pensaba sobre lo dicho, sobre lo que José había soñado o le había dicho. Que el Señor bendiga su palabra. Como digo, estaremos un tiempo, varios jueves, pues meditando, sacando enseñanzas de la vida de José. José era el primer hijo. Recordad que Raquel concibió de Jacob, y si queréis conocer toda la historia de José, pues se encuentra entre el capítulo 37 y el capítulo 50 de Génesis. Y la historia de José vemos cómo empieza aquí en el capítulo 37, con rechazo, con el rechazo que José sufrió de su propia familia, de su hermano y un poquito de su padre, pero principalmente de su hermano. Hemos visto que, bueno, José desde los 17 años pues estuvo sirviendo, trabajando a su padre de una manera, digamos, responsable, cuidando de los rebaños, cuidando de las ovejas, junto a su hermano, pero con una diferencia con respecto a su hermano. Él no participaba, por así decirlo, de las malas prácticas, de las cosas que hacían mal, del pecado, por así decirlo, o diciéndolo claramente, del pecado de su hermano, ¿vale? Incluso avisa a Jacob, avisa a Israel, a su padre, de ese pecado, de esas malas acciones del resto de su hermano. Y fijaros, no lo hace por envidia, ni lo hace porque no los quiera, ni lo hace por murmurar, simplemente lo hace por responsabilidad ante su padre, ante el encargo de su padre. Hemos leído también que José era el preferido de Jacob, de su padre. ¿Por qué? Porque era, por así decirlo, el primogénito, pero no el primogénito del principio, sino el primogénito en el periodo de la vejez de Jacob, de la vejez cuando se casa con Raquel. Raquel era la última, o de las últimas mujeres con las que se casó, pero en realidad era una mujer que Jacob amaba desde su juventud, si recordáis. Así que los hermanos de José, guiados o dejándose llevar por su pecado, hemos leído, y lo dice varias veces el texto, que odiaban a José. Incluso en el libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 9,
Esteban relata que los hermanos de José dicen que vendieron a su hermano como esclavo por envidia, odio, envidia. Pero José, como he dicho antes, no les dio motivo a sus hermanos en principio, para que lo odiaran. Y ese odio no es culpa de José, ni José era arrogante. Alguien podría decir que a lo mejor que era arrogante, que era que le hablaba mal a los padres, ¿no? Es decir, le hablaba mal a su padre de ellos, ¿no? Es decir, cumplía con su deber. José no es el culpable del conflicto, por así decirlo. José no es el culpable de que su hermano pues sientan odio, sientan envidia, sino que fue el pecado lo que controló la vida de su hermano y lo llenó de envidia, lo llenó de odio. Y hermano, algunas veces nos puede pasar. Si no nos ha pasado ya, o nos está incluso pasando. A mí me ha pasado que has podido sentir envidia de alguien o por alguien. De que incluso hemos actuado mal, hemos actuado, no sé, murmurando contra una persona. No voy a decir mintiendo sobre una persona, pero sí hablando un poquito más de la cuenta, imaginándonos cosas que a lo mejor no tenemos cierta certeza de que son, pero nuestra imaginación va más allá y hablamos en contra o hablamos de una persona algo que a lo mejor no estamos seguros que sea verdad. Y hermano, eso es dejar que el pecado controle nuestros sentimientos, eso es dejar que el pecado controle, mueva nuestros sentimientos hacia la envidia de las personas, hacia un malestar hacia las personas. No quiero decir que sintamos odio, puede ser, no creo en nuestro caso, pero sí llegar a situaciones desagradables de pensar mal de personas y quizás sin razón, por murmuración. Hermanos, tenemos que ser sinceros en ese sentido y reconocer ese pecado que muchas veces nos cuesta muchísimo reconocerlo, el de la murmuración, el de la envidia. Y lo cometemos, hermanos, lo cometemos. Yo, el primero, la lengua nos puede mucho, por desgracia nos puede. Así que, aprovechando que estamos solos en nuestras casas, que no nos ve casi nadie, que no salimos mucho, aprovechemos para pedirle perdón al Señor por cuando actuamos de esa manera, por las veces que hayamos podido actuar y que sepamos que lo hayamos hecho. Bien, los hermanos de José pues odiaban dice el texto, a José, le tenían envidia, pero fijaros, la situación se complica más todavía. Versículo 5. La situación se complica más todavía. Y se complica cuando Dios le habla a José por medio de sueños. Y estos sueños son sueños que se van a cumplir en el futuro, se cumplirían un día, porque vienen de Dios, evidentemente. En estos sueños se ve como los hermanos y su padre Jacob se van a inclinar delante de José, esa gavilla que dice que se inclinan delante de la gavilla de José. Y estos sueños, esta interpretación de esos sueños, pues encienden, por así decirlo, aún más la envidia y el odio de esos hermanos hacia José. Incluso Jacob, el padre, pues se molesta por el significado de estos sueños, ¿no? Versículo 10. Él lo contó a su padre y a su hermano y su padre lo reprendió. Lo reprendió: oye, ¿qué es esto que estás diciendo? De que yo y tu madre y nosotros nos vamos a inclinar ante ti. Pero hermanos, estos sueños provenían de Dios, eran revelaciones de Dios. No eran cosas que desease José, no era decir, José dice, bueno, vosotros me odiáis, me tenéis envidia, pues que sepáis que el día de mañana os vais a inclinar delante mía, porque yo, no. Esto eran revelaciones directas de Dios, no eran invenciones de José, no eran deseos de José. Eso es importante tenerlo en cuenta, saberlo. No era el deseo de José, eran las revelaciones de Dios. Y fijaros, Dios sabéis que se ha revelado a lo largo de la historia de manera progresiva y también se ha revelado de distintas maneras. Si me acompañáis
a Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 1 y los primeros versículos, allí explica cómo se ha revelado Dios a lo largo de los tiempos. Dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Los sueños son un medio de revelación por parte de Dios que está presente en la Escritura, son reales. Pero hermanos, en la actualidad, y lo estamos leyendo en Hebreos, Dios no se revela más por sueños. Dios ya no se revela por sueños. Eso fue en el pasado. Toda la revelación que Dios quiere darnos o que Dios tiene que darnos ya la ha dado, como hemos leído, y nos la ha dado a través de la Escritura. No hay una revelación nueva. No hay revelaciones complementarias, por así decirlo. Oye, si me aparece el Señor y me ha dicho esto nuevo, o me ha complementado aquello, o he tenido un sueño que me ha revelado. Eso se acabó. Dios cerró sus revelaciones en su Biblia, en la palabra de Dios. Dios ha dicho todo lo que tenía que decir y está recogido en su santa palabra. Y por supuesto, como hemos dicho antes, no podemos esperar, no debemos esperar que Dios cumpla nuestros sueños y nuestros anhelos. Dios cumple sus revelaciones. Pero lo que nosotros soñemos son nuestros sueños, no son ni las promesas de Dios ni sus revelaciones. El deseo de nuestro corazón, hermano, lo que nosotros deseemos, fijaros, no es una cosa que Dios esté obligado a cumplirlo, sino que va a ser Dios el que va a hacer las cosas, el que va a obrar en nuestras vidas. ¿Cómo? Según su santa y soberana voluntad. Según su santa y soberana voluntad. Lo siento, hermano, no según nuestros deseos. Y probablemente nuestros deseos normalmente son buenos. Pero Dios actúa según su voluntad. No nuestros sueños, no nuestros deseos. Y esto es lo que había que tener bastante claro, tenemos que tener bastante claro en la vida de José. Todo eso, esos sueños y lo que ocurre en su vida no es fruto de su voluntad de José, sino de la voluntad de Dios. No es fruto de lo que él ha soñado o él anhelaba, sino de lo que Dios quería. Y es que la soberanía de Dios se encuentra siempre dirigiendo todos los momentos de la vida de José. Igual que la soberanía de Dios se encuentra dirigiendo todos los momentos de nuestra vida. Aunque, como hemos dicho tantas veces, no entendamos qué pueda estar pasando. Bueno, los hermanos de José llevaron a la práctica el rechazo, el odio que tenían hacia José. ¿Cómo? Pues vendiéndolo como esclavo. Y vendiéndolo como esclavo y simulando también su muerte. Querían matarlo. Lo que pasa es que Rubén, era su hermano, uno de ellos los convino para meterlo en el pozo en vez de matarlo, así. Pero llegaron incluso a querer matarlo. Y hermanos, tenemos que tener claro el rechazo que José sufrió por este pecado de su hermano. Todo el sufrimiento que le causaron a José, su hermano, en venderlo como esclavo. El casi matarlo, pero no lo mataron, lo metieron en un pozo. El simular su muerte. Todo eso, que era fruto del pecado de su hermano, era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. No se produjo por casualidad, se produjo porque era lo que Dios había determinado que ocurriese. Pero Dios había determinado que todo eso ocurriese porque tenía otro propósito o un buen propósito final. Un propósito que en aquel momento José no veía, no entendía. ¿Cómo nos puede pasar a nosotros? Sufrimos. Pero Dios tiene un propósito para ese sufrimiento. Quizá ahora no lo entendamos, pero Dios tiene un final. Tiene un fin.
Y ese sufrimiento hay que entenderlo desde el punto de vista del final que va a tener. Y hermano, es la fe. Es por fe, o es la fe la que nos permite ver ese buen fin que Dios tiene para las cosas cuando permite estas situaciones, pues quizás dolorosas y difíciles, tanto en la vida de José como también en nuestras vidas. No podemos dejar de confiar en la soberanía de Dios, es decir, no podemos dejar de confiar en ese poder que Dios tiene para hacer cumplir su voluntad. Eso es su soberanía. No podemos dejar de confiar en la providencia de Dios, es decir, confiar en la provisión que Dios da para que sus propósitos se cumplan. Fijaros, Dios permitió que vendieran a José como esclavo a Egipto, y Dios permitió o evitó que lo mataran como ellos pensaban hacer. Todo eso estaba bajo el control de Dios, y esta es la soberana voluntad de Dios para hacer cumplir sus propósitos en la vida de José, los cuales tienen un propósito mayor, un propósito de salvación eterna a todo el mundo. Dios tenía un plan futuro. Se lo había revelado en sueño a José. Así que para que se cumpliese ese plan que Dios tenía, José tenía que pasar por toda esa aflicción. José tenía que pasar por el rechazo. Y José tenía que pasar incluso por la violencia por parte de los suyos, no de cualquiera, de su propio hermano. Así que, hermano, el sufrimiento y la aflicción de José estaban, por tanto, determinados por la voluntad de Dios. Este sufrimiento era necesario y Dios no solo lo permitió, sino que lo determinó para que luego, años después, fijaros, acordaros la historia, cuando la hambruna se sumió en Israel, llegó a Israel, afectó a Israel, Dios movió todo esto. ¿Para qué? Para que José pudiese redimir desde la abundancia de Egipto, poder redimir a toda su familia. Es decir, redimir a todos aquellos que lo habían despreciado, que lo habían odiado, que lo habían vendido, que lo habían dado por muerto. Y todo esto, ¿a quién nos recuerda, hermano? Evidentemente, si alguien sufrió de forma determinada, si alguien sufrió alguna vez de forma injusta, para luego hacer un bien, el bien supremo, a todos aquellos que le rechazaron, a todos aquellos que le crucificaron, ese fue el Señor Jesucristo. Por eso, si hablamos de sufrimiento, podemos decir que Cristo es completamente superior a José. Cristo es supremo en sufrimiento, como en todas las cosas, también es supremo en sufrimiento. Recordáis, vamos a leer varios textos. Cristo no fue rechazado solo por su familia, por su hermano, que lo fue. Mirad Juan 7:5. Allí vemos como el Señor fue rechazado por sus hermanos que no lo entendían. Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos, que dice, creían en él y lo tenían delante, y se habían criado con él. ¿Cómo queréis que crea la gente hoy en día si el Señor no retira de ellos el velo que nubla su visión de las cosas? Si el Señor no regenera su vida, ni aún su hermano creían en él. Le rechazó el pueblo. Lucas 9. Fijaros, voy corriendo buscando textos. Lucas 9:22. Dice allí que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lucas 17 también,
Versículo 25. Dice allí que primero es necesario que Él, que el Señor, que Cristo, padezca mucho y sea rechazado. ¿Por quién? Por esta generación. Es decir, por todo el mundo. Rechazado por todo el mundo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Casi lo sabéis de memoria, seguro. A lo suyo vino. ¿Y qué pasó? Y los suyos no le recibieron. Cristo, sí, no solo fue rechazado por su familia, por su hermano, por todo el pueblo, sino que fijaros qué cosa. El mismo Padre, es decir, Dios mismo, Dios Padre, ante tal sufrimiento de su Hijo, ¿qué hizo? Salió corriendo a socorrerlo. Ay, se ha caído mi niño, a levantarlo. No. Isaías 53, versículo 10. El mismo Padre guardó silencio, vio sufrir a su Hijo, guardó silencio. Dice la palabra de Dios que quiso hasta quebrantarlo. Isaías 53, versículo 10. Por ejemplo, todo ese capítulo no habla del sufrimiento del Señor Jesús, pero fijaros, versículo 10. Era la voluntad del Padre que el Señor sufriese. Dice, pero quiso el Señor, ¿el qué? Quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Hermano, era la voluntad de Dios que Cristo tuviese que sufrir, que padecer. No había otra manera que sufriendo. Marcos 15, 34 también. Marcos 15, 34. Cuando el Señor está allí en la cruz y dice que a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido significa, Dios mío, Padre mío, ¿por qué me ha abandonado? No hay mayor sufrimiento para un hijo que un padre le abandone. No hay mayor sufrimiento que a Jesucristo, que a Dios hecho hombre, que el mismo Dios le abandone. Hermanos, no hay comparación para el dolor que tuvo que soportar el Señor Jesucristo. Tan grande fue su sufrimiento, tan grande fue su sacrificio por nuestro pecado. No hay nada que lo pueda comparar, no hay nada que se pueda entender. Por eso Cristo es supremo en sufrimiento. Y Cristo es supremo en su sufrimiento, como hemos dicho, para el perdón de nuestro pecado. Hermano, la voluntad del Padre era que Cristo pasara esa copa amarga, como dice Mateo 26, 39, que Cristo pasara esa copa amarga. ¿Para qué? Para limpiar nuestro pecado, para pagar por nuestro pecado. Mateo 26, 39, está el Señor en el huerto de Getsemaní, dice que adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, que pase de mí este sufrimiento. Pero ¿qué le dice el Señor Jesús? Pero no sea como yo quiero, que no sea como yo deseo, no sea mi sueño, sino como tú quieras, como sea tu voluntad. Lucas 22, 42. El texto igual al que hemos leído. De nuevo. Padre, Lucas 22, 42. Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, quita de mí este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo deseo, sino que se haga la tuya, que se haga tu voluntad, hermano.
Cristo supremo en sufrimiento. Por sus llagas, como leemos y como cantamos, por sus llagas fuimos nosotros curados. Nuestra fe proviene y descansa en el Cristo que sufrió voluntariamente según la voluntad del Padre para nuestra bendición y para nuestra salvación. Cristo supremo en sufrimiento. Sí, José sufrió el rechazo, el odio de su propio hermano. Cristo sufrió el rechazo, el odio de todo el mundo, el abandono incluso momentáneo del Padre para poder pagar por tu pecado y por el mío. Cristo supremo en sufrimiento. Y sufrió por ti y sufrió por mí. Acabamos Isaías 53:3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción o quebranto. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Y aún así, por su gracia, por su amor inmedible, por su gran misericordia, hizo la voluntad del Padre, morir en la cruz, sufrir todo este sufrimiento supremo para limpiar tu vida y mi vida de nuestro pecado y darnos una salvación eterna, rescatarnos del infierno para siempre. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, porque encontramos en nuestro Señor Jesús aquel que lleno de amor, de misericordia y de obediencia al Padre, sufrió como no podemos nosotros entender ni comprender. Señor, el mayor sufrimiento que nosotros podamos tener aquí, el mayor rechazo que podamos tener incluso de nuestros seres más cercanos y más queridos, el Señor lo sufrió completamente. Señor, pero lo sufrió para ser obediente al Padre. Y así, Señor, poder cumplir el propósito eterno también de Dios, limpiar el pecado de su Hijo en la cruz del Calvario, con la sangre del Hijo perfecto, de Jesucristo. Alabamos y adoramos a Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.